En primer lugar, buenos días a todos. En nombre de Gómez Acebo y Pombo quisiera saludar y agradecer la presencia a todos los que están asistiendo a este diálogo, tanto los que están conectados online como los que habéis podido desplazaros a estas oficinas y acompañarnos personalmente en el día de hoy, ¿no? Para nuestra firma, la discapacidad ha constituido siempre, desde hace muchísimos años, una materia de gran interés y relevancia. Por eso, desde el Comité de Discapacidad al que tengo el honor de pertenecer, nos pareció oportuno, aprovechando las cercanas fechas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues organizar un acto para poder dialogar sobre los cambios que en la vida de las personas con discapacidad y sus familiares se han derivado de la aprobación de la importante Ley 8/2021 de 2 de junio de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y además tenemos un especial interés en dar a las conclusiones de este diálogo toda la difusión necesaria para poder ayudar a las personas con discapacidad y sus familiares a dar respuesta a los problemas que de esta importante materia se les surgen día a día. Además, para ello hemos tenido la extraordinaria suerte de contar con la participación de dos personas de una enorme experiencia personal y profesional en esta cuestión, y creo que además desde dos ángulos diferentes nos van a dar una visión muy rigurosa, pero además, y eso le hemos pedido, que sea práctica y que nos permita dar respuesta a soluciones. En concreto, Natalia Velilla, a la que agradecemos muy especialmente su disponibilidad, licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, máster universitario en Derecho y Familia de la Universidad de Jaén, magistrada de Familia y Discapacidad, autora de 2 libros que han despertado gran interés: Así funciona la justicia, de enorme relevancia en estos momentos, y La crisis de la autoridad. Colabora de forma muy frecuentemente con medios de comunicación y también forma parte del consejo editorial de la Fundación Hay Derecho. Contamos igualmente con la presencia de Tomás Sancho, al que también agradecemos muy personalmente su disponibilidad, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y no como todos los ingenieros experto en Derecho, sino que es licenciado en Derecho y Administración de Empresas, que ejerce su actividad profesional en el sector del agua, donde ha sido presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, director de Empresas de Ingeniería y Consultoría, y actualmente su director adjunto en el Ministerio de Transición Energética. Padre de una mujer con autismo, ha sido presidente de la Asociación Aleptea y actualmente es presidente de Plena Inclusión Madrid y tesorero de Plena Inclusión España. Hemos pedido que modere este diálogo a Susana Ferrer, of Counsel del despacho, responsable del área de Derecho Público de la Oficina de Barcelona, vicedecana del Colegio de Abogados de dicha localidad, miembro de nuestro Comité de Discapacidad, a la que, sin más preámbulo, cedo la palabra para iniciar este diálogo, que con toda seguridad nos dará muchas de las claves que necesitamos ante esta importante cuestión. Susana. Buenos días, ahora sí, muchas gracias. Yo no puedo empezar sin dar las gracias a Ana Higuera y a Carlos Vázquez por organizar un diálogo, un debate, una sesión como esta, para hablar de una materia sobre la que creo que no podemos dejar de hablar. Como sabéis, en el año 2006, si no me equivoco, en la Convención sobre los Derechos de las Personas, en el Convenio de Nueva York, se dio un cambio de tuerca y se dio un giro copernicano a lo que es la regulación de la capacidad y de las medidas de asistencia de capacidad a las personas, poniendo a la persona con discapacidad por delante y a su voluntad por encima de todo en cuanto a la organización de las medidas de asistencia a las mismas. No es hasta la Ley 8/2021 que en España se traslada esta regulación, como veremos, a través de una modificación sustancial y radical de lo que hasta ahora han venido siendo las figuras clásicas de la capacidad y de las medidas de asistencia, y por eso creo que es muy importante que nos sentemos todavía aquí 2 años después de la aprobación y la entrada en vigor de esta ley, para darnos cuenta de hasta qué punto es complicado en nuestra sociedad cambiar de filosofía, porque creo que esto es exactamente lo que está pasando en esta materia,
en algunas cosas que tenemos todos aprendidas con H intercalada. Por eso, Natalia, empiezo con una pregunta para ti. Esta nueva regulación, que como decimos, yo creo que no me equivoco si hablamos de una nueva configuración, ¿no?, de la regulación de la asistencia y de la capacidad, ¿podríamos llegar a decir que hemos superado la tradicional clasificación entre personas capaces e incapaces? Sí, hola. Buenos días, no sé si se me oye bien. Perdonad por mi voz, pero es que me he constipado y de toser se me ha estropeado. Pero bueno, intentaré poco a poco ir calentando la voz y lo iremos haciendo mejor. Muchas gracias por contar conmigo. Me encanta que podamos reunirnos de manera multidisciplinar, o sea, aquellas personas que no solamente se dedican al mundo del derecho desde mi punto de vista, es decir, como desde la jurisdicción, sino desde otros ámbitos, y porque así también podemos compartir cosas como antes hemos estado haciendo cuando tomamos un café. Bien, en relación a lo que me comentabas, efectivamente, yo creo que todos los que hemos estudiado Derecho hace ya tiempo, somos ya todos de cierta edad, estudiábamos la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Actualmente esto hay que borrarlo. Esto, desde la ley de 2021, ya todas las personas mayores de edad tienen capacidad de obrar. No solamente capacidad jurídica, que se supone a cualquier persona por el método de hecho de ser persona, sino también a las personas mayores de edad. Solamente se reserva la falta de capacidad de obrar a los menores de edad, y a los menores de edad, sobre todo, no emancipados. Por tanto, cualquier persona mayor de edad, aunque tenga una gran discapacidad, es una persona, desde el punto de vista jurídico, plena, en el sentido de que tiene tanto capacidad jurídica como capacidad de obrar. Esto es difícil de comprender todavía, es algo que todavía no ha calado en nuestra sociedad y todavía seguimos considerando que las personas con discapacidad no tienen esta capacidad plena. La ley de discapacidad del año 2021 lo que ha venido a manifestar es que cuando una persona con discapacidad intelectual no tiene posibilidad de funcionar en el mundo jurídico de manera autónoma, precisa de apoyos. Y estos apoyos necesariamente tienen que ser naturales. Es decir, el guardador de hecho, la guarda de hecho, que antes estaba regulada de manera muy difusa, actualmente es el apoyo fundamental de las personas con discapacidad. Y como su nombre indica, no requiere ninguna resolución judicial, ninguna resolución de ningún tipo, sino que sería cualquier persona que convive con esa persona o no, pero que se ocupa de la realización del auxilio, del apoyo en aquellos actos jurídicos que esa persona realiza en el mundo físico. Y estos actos jurídicos no necesariamente son contratos, o son ir al notario o hacer determinados actos jurídicos tal y como se conciben normalmente, sino también, por ejemplo, prestar el consentimiento en materia sanitaria, en materia educativa, en materia personal. Por tanto, esto es algo que todavía cuesta entender, que ya no hay que ir al juez a que determine que una persona mayor de edad no tiene capacidad de obrar. Eso ya no se puede hacer así porque ya no existe. Únicamente se podrá asistir al juez cuando no exista una guarda de hecho sólida, cuando esa persona, por ejemplo, no tenga familiares o estos familiares por sus razones personales no puedan ocuparse de esta persona. En aquellos casos sí que se podría llegar a pedir al juez la determinación de apoyos judiciales, que sería la curatela asistencial o representativa o incluso mixta, depende del área en el que nos encontremos. Pero tampoco podemos olvidar que la ley de discapacidad también ha recogido como primordial, aparte de la guarda de hecho, los apoyos voluntarios, que son aquellos que las personas con discapacidad pueden conceder por sí mismas mediante escritura pública, que pueden ser un poder preventivo, que este sería el de cualquiera de nosotros, por ejemplo, cuando tenemos plenitud de capacidad de obrar por nosotros mismos autónomamente, podemos determinar que en el futuro, caso de que perdamos la razón por algún tipo de enfermedad neurológica o psiquiátrica, decidamos quién es la persona que puede ayudarnos a decidir. Y este sería un poder preventivo. Luego estaría el poder de autocuratela, en el caso de que queramos designar a alguien que sea designado, en su caso, como curador en un procedimiento judicial o como guardador de hecho. Y luego también estaría la posibilidad de que la persona con discapacidad, ante un notario, pueda otorgar una escritura en la cual determine quién es la persona que quiere que le apoye y en qué materias. Por tanto, ahora nos encontramos ante poderes voluntarios, lo primero. En caso de no existir, que no es habitual, estaremos ante la guarda de hecho, y solamente en el caso de que no exista una guarda de hecho solvente o unos poderes voluntarios, tendremos que acudir al juez, porque la ley de 2021 lo que pretende es la desjudicialización de la discapacidad, algo que sin embargo no se consigue del todo, porque el guardador de hecho tiene limitaciones para actuar,
que son todas aquellas establecidas en el artículo 287 del Código Civil, que son las que también necesitaba antes el tutor y necesita el cuidador representativo. Es decir, hay determinados actos jurídicos que no puede realizar el guardador, de hecho, en apoyo de la persona con discapacidad, y entonces habrá que acudir a un juez para su autorización, pero esto ya sería para actos concretos, por ejemplo, para la enajenación de un bien o para la aceptación de una herencia sin beneficio de inventario, en cuyo caso sí que tendríamos que ir al juez. Creo que he hecho un resumen un poco completo, ¿no? Muy completo, muchas gracias, Natalia. Por lo tanto, hemos de evolucionar un poco terminológicamente, ¿no? Entiendo, debemos dejar de hablar de incapacidad, también de tutela, por lo que he entendido, y vamos hacia la de... Solo tutor para menores de edad, eso sí, y se sigue manteniendo. Muy bien, pues muchas gracias. Tomás, como presidente de Plena Inclusión, tú estás en contacto directo con las familias y con las personas con discapacidad que necesitan verdaderamente la implementación de esta nueva normativa. ¿Cómo se percibe la nueva regulación? Bueno, hombre, la verdad es que se percibe con una gran ilusión y esperanza, ¿no? Fue una tremenda alegría para el movimiento asociativo esta ley. A mí me gustaría, permíteme alguna digresión inicial, ¿no? Todas. Pero me gustaría decir que, claro, o sea, daros cuenta que yo cuando estudiaba Derecho, fui estudiante tardano, acabé en el año 2000, pues allí fue donde la Universidad Carlos III ponía delante de toda la gente que se estaba formando en Derecho el tema de que se había evolucionado hacia el modelo social, ¿no? Desde un modelo asistencial a un modelo social. Bueno, toda esa gente que se formó conmigo y que no como yo, sino que han ejercido en Derecho, pues son personas que reciben esa siembra y que luego van, ¿no? Entonces, el movimiento asociativo está muy contento porque la sociedad, si miras hacia atrás, ha evolucionado de una manera muy positiva. Yo cuando estoy de presidente de Plena Inclusión, lo digo a mucha gente, estoy agobiado porque hay tantas cosas que resolver que muchas veces nos sentimos incapaces. Incapaces. Y yo, no las personas con discapacidad. Y miras hacia atrás y dices, oye, pues si toda la gente que ha estado antes, el movimiento social ha conseguido todo esto, pues también en la implementación de esta ley y de todas las medidas que conlleva, en este proceso que inició declaradamente la Convención de Naciones Unidas, pues también iremos avanzando, ¿no? Paciencia, que iremos avanzando. Entonces, dentro de este contexto general de alegría, de ilusión, de sentimiento de un éxito, pues hay que tener en cuenta que estas leyes tienen un efecto dilatado en el tiempo. Es una ley como que marca una meta, pero que hay que desarrollar muchas cosas en este campo, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad intelectual están súper ilusionadas, las familias tienen el corazón dividido, porque dentro del movimiento asociativo pues hay muchas personas de muchos tipos. Entonces, la anterior regulación legislativa era como una legislación de confort. Tú acudes a un juez, te dice lo que tienes que hacer y tú obedeces y ya está, ¿no? Esto, en beneficio de la persona con discapacidad, pues a las familias, entre comillas, les complica la vida. Muchas, antes de la ley, ya nos erigíamos en guardadores de hecho y no dábamos pasos frente a los juzgados, aunque estuviéramos en una situación irregular. Otras acudían a los juzgados y en esa reflexión que hicieron ahora se sienten un poquito. Entonces, desde el movimiento asociativo nos hemos visto obligados a hacer mucha campaña de formación, de información, de explicar las cosas, para que realmente los apoyos de las personas con discapacidad sean lo más naturales posible, que no sea una sustitución o una suplantación de la persona, sino que sea un apoyo real y efectivo para que se cumpla su voluntad, ¿no? Este nuevo horizonte pues es algo que realmente tenemos que trabajar en ese proceso y entonces pues claro, de alguna manera, como es esto muy complejo, pues hay que monitorizar esta implementación, ¿no? Entonces, desde Plena Inclusión de España, porque esto afecta a toda España, pues ha hecho un observatorio para seguir, para ver las cosas, para poder, digamos, detectar casos, cosas y poder hacer propuestas, y en eso es en lo que ahora estamos. Muchas gracias. Sin duda una muestra de que las leyes al final son como un ser vivo, ¿no? Que necesitan un poco de la implicación de todos para que se vayan asentando y para que vayan, bueno, pues cumpliendo con su propia finalidad. Natalia, una vez hemos visto este cambio de filosofía, incluso avance terminológico, ¿nos puedes explicar brevemente cuál es el día a día en el juzgado, ¿no? de cómo se vive este paso de la zona de confort que decía Tomás a la nueva regulación, quizá algo más inquietante para las familias? Pues lamentablemente, como pasa siempre con este tipo de materias, especialmente con la discapacidad, yo creo que urge la especialización. Muchos de los problemas que apunta Tomás no se darían
si existiese verdaderamente tanto jueces formados, especializados, como fiscales, como equipos psicosociales expresamente dedicados a la discapacidad y otra serie de medios. Estos juzgados con especialización podrían tener medios auxiliares como pudieran ser la figura de facilitador o la de la redacción de las resoluciones de lectura fácil de la que hablaba antes de empezar a hablar con algunas compañeras. Actualmente en la realidad de Madrid sí que tiene juzgados de discapacidad, tiene no sé cuántos son, creo que son 5 o 6, ya son bastantes, pero en otros partidos judiciales, en la mayor parte de los partidos judiciales de España, en Barcelona también tiene juzgados de discapacidad, creo que Sevilla, pero vamos, grandes capitales, no, en el resto del país esto no sucede. El mismo juzgado que lleva familia lleva discapacidad, o muchas veces los juzgados de primera instancia normales y corrientes donde se debaten cuestiones como por ejemplo cláusulas abusivas en contratos bancarios también llevan discapacidad, lo cual también llevan familia. O sea, lleva a entender que no hay una verdadera especialización. Esta falta de especialización da lugar a respuestas dispares. O sea, en unos lugares tienes autos nombrando a alguien guardador de hecho, por ejemplo, cosa que es un oxímoron, es imposible porque si es un guardador de hecho no puede estar determinado por un juez, es un guardador de hecho, no hace falta una resolución judicial. O te encuentras pues juzgados que efectivamente aplican la ley de manera correcta. Entonces, el día a día de un juzgado con discapacidad es el día a día de enfrentarte a la explicación, porque no hay formación de la sociedad, no hay formación tampoco de las entidades privadas y muchas veces se exige a los familiares, por ejemplo, tener una resolución judicial que les designe a ellos como curadores representativos para poder hacer determinadas cosas, como por ejemplo entrar en algún tipo de centro con discapacidad o para cualquier cuestión relacionada con la apertura de una cuenta corriente o con un negocio jurídico más complejo. Y esto no es necesario, no es necesaria la curatela representativa. Entonces te pasas todo el día explicando. Hace poco tuve un juicio, por ejemplo, en ámbito de familia, no en ámbito de discapacidad, de un padre que pedía, no una madre que pedía la guardia y custodia compartida de su hijo de 30 años con trastorno del espectro autista. O sea, lo pedía de manera novedosa en una modificación de medidas porque está divorciada del padre hacía ya años y quería ya que fuese compartida porque ya no se veía capacitada para atender al hijo las 24 horas del día y tener solamente régimen de visitas el padre con el hijo. Y hacerle entender, no ya a la parte, sino incluso al propio abogado, que no se puede acordar un régimen de visitas de una persona mayor de edad. Esa persona mayor de edad no está sometida a patria potestad. Y por mucho que tenga una discapacidad, no tiene una función, o sea, no está inhabilitado para decidir si quiere estar con su padre, con su madre o en otro sitio. O sea, que lo que existe es un deber de alimentos, lógicamente, pero no existe un deber por parte del progenitor que no conviene con él de tener un tiempo con esa persona, porque esa persona es mayor de edad, como tampoco pasa con los mayores de edad. Lo que tiene obligación es de proveer su futuro o proveer sus alimentos. Entonces es muy complicado cambiar la mentalidad que existe. Hay muchas veces que vienen, por ejemplo, familiares al juzgado a pedir apoyos judiciales. Cuando hablo de apoyos judiciales solamente hablo de curatela representativa y asistencial. El Ministerio Fiscal en esos casos suele pedir, cuando hay una guarda de hecho fuerte, suele pedir que se archive el expediente de jurisdicción voluntaria y se quedan con una cara como diciendo hemos perdido el juicio, porque es que yo necesito ser el curador de mi hijo porque necesito cambiar el nombre de la cuenta corriente, necesito vender acciones, necesito... Y claro, le explicas, vamos a ver, es que aunque usted sea guardador de hecho, va a tener que ir al juzgado igual a que le autoricen estos actos. Sea curador representativo o sea guardador de hecho, no hace falta que sea usted curador representativo. Siendo guardador de hecho puede hacer exactamente lo mismo y necesita la misma autorización judicial, por tanto, no gana usted nada siendo curador representativo, en absoluto, todo lo contrario. Por tanto, hay una gran confusión, respuesta desigual y falta de medios, porque también es verdad que no contamos con algunas de las figuras más importantes de la nueva ley, que son la figura del facilitador. Sí que existen, por ejemplo, en Plena Inclusión o a la par, hay otras organizaciones que sí que te proveen del facilitador que tienes que pedir tú por oficio, pero yo echo en falta que hubiese un cuerpo de facilitadores como existe de peritos de muchas materias o como existe de equipos psicosociales que están adscritos al juzgado o un médico forense, es decir, tenemos una serie de técnicos que ayudan al juez a tomar decisiones. Para el facilitador tienes que oficiar a entidades privadas o a entidades, fundaciones, no tenemos unos facilitadores propuestos por la Comunidad de Madrid, en mi caso, porque ejerzo aquí, que te provea de estos facilitadores, además de manera automática. Yo creo que no hace falta oficiar por parte del juzgado
para que venga un facilitador a este caso concreto. La ley dice que siempre tiene que haber un facilitador cuando hay una persona con discapacidad, sea para un tema penal, para un tema administrativo, para un tema laboral, para lo que sea, no solamente para temas de discapacidad. Y sin embargo no lo tenemos que oficiar voluntariamente para que esa persona venga. Y fundaciones o asociaciones privadas no pueden dar abasto con todas las personas que acuden a los juzgados en España. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante. La figura del facilitador tiene que institucionalizarse. Y la segunda, la de las resoluciones de lectura fácil. La ley obliga a que cuando hay una persona con discapacidad a la que le afecta una resolución judicial, sea de determinación de apoyos judiciales, sea una sentencia de un delito leve o sea una sentencia de rescisión de un contrato de compraventa, tiene que haber una sentencia ordinaria y además una resolución en lectura fácil, que se tiene que facilitar desde el juzgado para que esa persona lo entienda, para que comprenda lo que ha pasado y cuáles son los derechos que se le han reconocido o que se le han denegado. No tenemos este instrumento. Está recogido en la ley, pero no tenemos. Plena Inclusión tiene un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, que hizo una experiencia piloto en Asturias fantástica, pero se ha quedado ahí. No tenemos ni siquiera herramientas de inteligencia artificial que te pudieran traducir, que no creo que sea tan complicado, porque al fin y al cabo son palabras, o sea, es texto, y aparte que tampoco es que sean sentencias muy diferentes entre sí muchas veces, que pudiera traducir a lectura fácil estas sentencias para poder facilitárselas al procurador o a la parte si no tiene representación procesal, tanto la que se publica en el libro de sentencias del juzgado como la lectura fácil. Entonces las personas con discapacidad realmente, pese a que la ley les reconoce una serie de derechos, en la práctica no los están ejerciendo, no tienen esta facilitación y no tienen tampoco estas resoluciones de lectura fácil. Muchas gracias, Natalia. Y muy brevemente, yo si lo he entendido bien, la jurisdicción voluntaria ha pasado a ser jurisdicción preferente en materia de... ¿Es así? En materia de capacidad. Solamente se puede solicitar apoyos judiciales con la tutela representativa asistencial a través de expedientes de jurisdicción voluntaria del artículo 49 bis de la nueva ley, la ley 15/2015. Para guarda de hecho igual, tienes que ir a un expediente de jurisdicción voluntaria para que te soliciten, para solicitar cualquier negocio jurídico que necesite autorización judicial. No necesita abogado y procurador, por tanto, lo cual es una ventaja, porque si encima que tienes que pedir autorizaciones como guardador de hecho, encima te piden abogado y procurador, pues yo creo que es un poco farragoso para algunas familias, sobre todo porque produce una brecha económica importante en este sentido. Únicamente cuando, en el caso de la determinación de apoyos judiciales, una de las partes se opone a ello, bien sea la persona con discapacidad por sí misma, bien sea el Ministerio Fiscal, porque no se permite, o sea, no se aplica este artículo cuando en lo que se discrepa es en quién va a ejercer la curatela representativa, sino si hay oposición a que se establezca un apoyo judicial, Ministerio Fiscal o persona con discapacidad, en ese caso el juez archiva el expediente, no puede resolver nada, simplemente se archiva. Y entonces la parte interesada en que se establezca esos apoyos judiciales tendrá que ir a un juicio verbal especial de determinación de apoyos judiciales, que era el antiguo juicio de determinación de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, pues ahora se aplica únicamente de manera subsidiaria. Y en este segundo paso, entonces sí que tienen que acudir con abogado y con procurador, y es un juicio verbal ordinario, en el que nunca hay que celebrar ninguno, porque cuando se ha archivado nadie ha presentado la demanda, yo creo que nadie la presenta, porque es el mismo juez el que va a resolver, y el mismo fiscal, y más o menos dices, ¿para qué me voy a arriesgar a presentar la demanda? Pero en este caso sí que se aprovecharía, entiendo, el examen médico forense ya realizado en la jurisdicción voluntaria, y en su caso, salvo que el juez determine otra cosa, la entrevista reservada con la persona con discapacidad. Perfecto, muchas gracias. Tomás, como decía, tú que estás más en el día a día de esta problemática y que hablabas de que, bueno, que hemos salido un poco de la zona de confort que nos daba quizá la tradición de la seguridad jurídica de antes, ¿cómo viven las familias esta nueva regulación? ¿Cómo se vive dentro del marco de esta regulación? Sí, bueno, yo voy a apuntar un poquito cosas que tenemos recopiladas a través de ese observatorio y otras cosas personales que nos llegan, ¿no? En primer lugar, también decirte, Natalia, que los primeros que salís de la zona de confort sois los magistrados y jueces, ¿no? Y porque venimos de una ley como muy paternalista, muy protectora, y hay un cambio de mentalidad que tiene que afectar a todos, ¿no? Y esa es quizá la mayor barrera que se está encontrando en la aplicación efectiva de la ley, porque hay una falta de información y de formación, sobre todo en cuanto a la figura de guardador de hecho, ¿no? Tú vas con tu hija a un órgano administrativo y le vas a apoyar, y te dicen, ¿pero qué comedia estás haciendo? A mí me lo dijeron, ¿pero qué comedia estás haciendo? No, le estoy preguntando. Dice, ¿sabes a lo que vienes? Sí. ¿Qué quieres?
Dice, certificado para trabajar. Sí, pues efectivamente quiere el certificado para trabajar porque necesita el certificado de delitos, de no delitos sexuales para poder trabajar en un colegio de auxiliar de comedor. Dice, pero esto no, me lo tiene que firmar ella. Vamos a ver, soy guardador de hecho, no sé qué. No. Si eres el tutor, sí, si no, no te doy el certificado, pues son datos privados, son todo ese tipo de cosas y tal, ¿no? Estas situaciones se te dan, o vas a un banco y tienes muchos problemas con el banco, pues porque no, esta persona tiene que tener su data. Entonces, hay muchas barreras para la aplicación efectiva que necesitamos esa información y esa formación para que realmente figure cuál es y sea de aplicación efectiva esta ley y el espíritu de la Convención, de lo que decías tú, Natalia, de la plena capacidad jurídica y de obrar, que ya no existen, que es capacidad, ¿no? Que una cosa es dar los apoyos y otra cosa es pensar que hay personas incapaces, no hay personas incapaces. Nosotros siempre decimos en el momento asociativo, yo también tengo discapacidad, yo los pongo siempre el mismo ejemplo. Yo soy daltónico y cuando me presentan en el trabajo esas hojas Excel y esos gráficos con colores, tengo que dejar a un compañero y decir, por favor, dime la del año 2020-21 qué línea es. Y me tiene que señalar. Bueno, todos necesitamos en mayor medida apoyo, saber quién es el chulo que va solo por la vida y no necesita nada, ¿no? Claro, estas personas lo necesitan con mayor intensidad, ¿no? Bueno, pues hemos visto que efectivamente desde el observatorio, analizando más de 350 procedimientos, pues se ve que también hay una necesidad de formación y de conocimiento y de saber cuál es la finalidad de la ley en los órganos judiciales. Pero os decía lo mismo, los bancos, la administración, las empresas, tenemos estas barreras, ¿no? Luego también vemos que hay una confusión en la aplicación de las disposiciones transitorias de la ley, ¿no? Eso es algo que también se genera, que dice, no, es que como la ley ha cambiado, ya no, tú eras tutor antes, ahora no puedes tutor y entonces no puedes hacer nada. Dice, oye, que tengo que ir a un procedimiento para cambiar la situación, pero yo por el momento tengo que seguir funcionando porque la persona con discapacidad es el régimen transitorio en el que está, ¿no? Para poder llevar adelante las cuestiones, ¿no? Luego otra cosa que nos preocupa es que efectivamente el guardador de hecho es el apoyo natural, pero no todas las personas lo tienen en la misma capacidad de intensidad por sus relaciones, por su apoyo natural que tienen, ¿no? Entonces también nos preocupa que en los juzgados no esté la sensibilidad de poder, es algo difícil, es algo subjetivo, pero tienen que apreciar si realmente tiene esa capacidad de tener esa persona guardadores de hecho para cumplir lo que quiere la ley o si realmente el señor o la señora juez tienen que tener un poco la visión de decir, no, necesita una mayor intensidad en el apoyo por lo que tienen, ¿no? Que eso es importante. Hay detalles puntuales también. Por ejemplo, vemos que con la regulación legal actual pues hay un fleco suelto, que antes personas que por tener concedido, digamos, tenían grado de discapacidad inferior al 65%, pero con una ley de la Seguridad Social decía que se asimilaban a igual o superior al 60% las personas que judicialmente estuvieran incapacitadas. Eso se ha perdido y entonces hay familias que están preocupadas de decir, bueno, yo antes tenía un apoyo económico que me permitía mejorar los apoyos y ahora de repente, por ese detalle técnico de la ley, lo estamos perdiendo, ¿no? Otro tema que se nos transmite, los hermanos. Dice, está bien pensado para padres y tal, pero los hermanos tenemos también problemas para prestar apoyo con discapacidad a nuestros hermanos. Y eso nos preocupa mucho en las familias porque las personas que estamos en esto, pues ya peinamos canas y algunos ya estamos en procesos de una vejez entran y claro, pues los hermanos cada vez tienen más protagonismo con sus hermanos para ser esos guardadores de hecho, ¿no? Y luego, bueno, pues podríamos decir muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que Natalia también ha acertado. O sea, la justicia en estos casos se tiene que acercar, ¿no? Es verdad, la inteligencia artificial puede apoyar, pero nosotros rompemos una lanza desde el movimiento asociativo porque tanto los facilitadores judiciales como el tema de lectura fácil permite dar trabajo y empleo a personas con discapacidad intelectual que pueden desarrollar estos trabajos con mucha eficacia y acierto, ¿no? Se ha creado un centro de accesibilidad cognitiva dentro de plena inclusión, pero además de ello nosotros tenemos revisores para la lectura fácil que aunque haya personas que más o menos lo acerquen o le interpretan, hacen una revisión y te detectan cosas, ¿no? Yo mi experiencia en la Junta Directiva de Plena Inclusión, que tenemos dos personas con discapacidad intelectual, pues tenemos que hacer muchas, digamos, adaptaciones, no solo de lectura fácil, sino de manera de hacer las cosas, y comentario general entre todos los integrantes de la Junta es que eso nos está ayudando, ¿no? Pues si pones en el orden del día, pero marcamos un color,
soy daltónico, pero permito el color, no soy tirano. No, entonces, en este color significa que esto es para informar. En este color significa que es para abrir debate. Y en este color significa que además de informar y abrir debate vamos a tener que tomar un acuerdo. Cosas de este estilo que evidentemente son apoyos y permiten las cosas, ¿no? Y yo creo que en esta senda pues todas estas cuestiones nos permitirán ir avanzando entre todos, pero que son necesarias. Muchas gracias, Tomás. ¿Me permites una cosita solamente? Una cosa que se me olvidó decir, es importante. Si tenéis a gente que conocéis que tiene sentencias de incapacitación antiguas, es que hay una cosa que es imposible controlar, que son las prórrogas de la patria potestad. Cuando alguien era antes sometido a tutela, el juez ordenaba de manera sistemática la rendición de cuentas anual, aparte del inventario inicial de bienes, rendición de cuentas anual, que el fiscal fiscalizaba, como su nombre indica, y luego se aprobaban o se pedían explicaciones o se celebraba una vista, y estas rendiciones de cuentas son muy útiles para ahora proceder a la revisión, porque claro, el tutor va con las cuentas y el fiscal dice, ¡ay! Pues voy a presentar yo la revisión de apoyos, que ahora sabéis que se tienen que revisar obligatoriamente durante un plazo determinado, y la disposición transitoria de la que hablaba antes Tomás establece que en el plazo máximo de 3 años todas las sentencias antiguas de discapacidad, de determinación de la capacidad de obrar, tienen que ser revisadas, con un procedimiento también de jurisdicción voluntaria, pero que es de revisión, no es de determinación. Que aquí estamos alzando muchas tutelas a nada, porque ya no lo necesitan, estamos reconvirtiendo, bueno, es bastante útil este procedimiento. Pero ¿qué pasa? Con la prórroga de la patria potestad y con la rehabilitación de la patria potestad, el juez exoneraba a los padres, porque no lo decía la ley, porque es lógico también por materia de que el dinero era de la familia, se le exoneraba de rendir cuentas, por lo cual tenemos cientos de sentencias de prórroga de patria potestad y de rehabilitación de la patria potestad que no son posiblemente fiscalizables de ninguna manera. Y que dependerá de que esos padres en algún momento, en algún sitio, les pongan una pega para que entonces vayan a la fiscalía para revisarlas. Que eso es un problema grave que tiene esta ley, porque no hay manera de fiscalizar las sentencias. La estadística judicial ha mejorado mucho en los últimos 10 años, pero hay sentencias del año 86 y del año 89. Entonces, simplemente por apuntar que es una cosa importante, que no se van a poder revisar todas las sentencias en este plazo. Muchas gracias, Natalia. Tomás, antes nos has dado una dosis de optimismo cuando has dicho que se había recibido con ilusión por parte de las familias esta nueva regulación, y a medida que vais viendo cómo se va, ¿no?, asentando la nueva regulación, os vais encontrando con estas problemáticas. Aún así, ¿tú crees que la ley cumple con su finalidad, que es al final llegar a la plena inclusión de estas personas con discapacidad en nuestra sociedad? Aunque no sea ya, pero... Sí, Susana, vamos, es evidente que la ley está propiciando unos efectos beneficiosos inmediatos, y que además, conforme pase el tiempo, serán mayores, ¿no? Tú comentabas las familias, yo también apuntaba a las personas con discapacidad intelectual. O sea, vosotros tenéis que ver cómo va una persona con discapacidad intelectual, aun con graves necesidades de apoyo, a hacer sus gestiones. Les tenéis que ver, o a hacer sus trabajos, o a votar, aunque sea otra disposición la que habilitó, ¿no? Es que tenéis que ver, a mi hija va a renovarse el carnet de identidad, y tú vas, qué rollo, qué tal, cual, se sienta, buenos días, y está como si estuviera sintiéndose importante, porque va a hacer un trámite y porque ya saca el DNI del bolso, hacelo, y vamos, o sea, lo que para ti es un rollo, lo viven con ilusión de decir, oye, soy importante, voy ahí, estoy con un auxiliar, o voy a la policía, o estoy no sé dónde, y así en todas las cuestiones, ¿no? O sea, estas personas están apreciando que la sociedad les valora más, que sus familias, que las personas con las que tratan les valoran más, se sienten de verdad más plenas. O sea, esto no es una teoría que ha quedado bonita y tal, no es, tiene un efecto práctico. El sentirse que con apoyos y con todo lo que requieran, ¿no?, para completar su voluntad, pueden hacer las cosas ellos mismos, y de cara a las familias nos está quitando esa automática tendencia a infantilizar a nuestros hijos por protección, porque que no da, y hacerles las cosas que no, es que hay que darles cancha para que hagan ellos más cosas, ¿no? Entonces se están viendo por doquier, aquí en el despacho tenéis ejemplos de personas que realmente mejoran su calidad de vida, y cuando una persona mejora su calidad de vida, mejora la del entorno,
no solo en su familia, sino en su centro de trabajo, en su lugar. Tú puedes ir a una comisaría de policía, perdonadme que voy con un ejemplo, y tienes los policías más tiesos que un sable, pero cuando entra una persona de estas, pues poco menos que le regalan caramelos, porque le sale ese tipo de cuestiones, pero que le tratan de una manera distinta. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos un corazón, una faceta humana, y estas personas nos sacan lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Superamos muchos egoísmos, muchas disfunciones, muchos miedos, porque nos espabilan, ¿no? Entonces yo creo que esto es una ley que no solo tiene un efecto beneficioso para las personas con discapacidad, sino que tiene un efecto beneficioso para toda nuestra sociedad. Qué maravilla escucharte, la verdad, porque a veces la abogacía solo percibe el conflicto, ¿no? O la dificultad de aplicación de la norma, y cuando ves que verdaderamente llega a la sociedad y que se percibe así, la verdad es que hace ilusión. Natalia, ¿cómo se concilia en el procedimiento y cómo reflejáis en vuestras resoluciones lo que es la protección de la voluntad de la persona con discapacidad, que es uno de los elementos básicos de esta nueva regulación, proteger por encima de todo la voluntad en la medida de lo posible de esta persona con discapacidad, con la necesidad de establecer medidas de asistencia y de apoyo para la misma? Pues como decía Tomás, lo más importante del procedimiento para mí, del procedimiento de adopción de medidas de apoyo judiciales, cuando no hay una guarda de hecho válida, es saber determinar que esta guarda de hecho no lo es. Primero, efectivamente, hay que indagar la voluntad de la persona con discapacidad. Cuando la persona con discapacidad tiene lenguaje o tiene manera de comunicarse, siempre le pregunto: ¿y en quién confía? ¿Usted en quién confía? ¿En quién confías? Y normalmente te suelen decir siempre una persona, casi siempre, o sea, es que lo tienen clarísimo. A lo mejor tiene 5 hermanos, pero siempre decide uno de ellos. Y luego, la audiencia de parientes, que es preceptiva también en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, es también muy útil la audiencia de parientes, porque en la audiencia de parientes ves si realmente esta persona con discapacidad tenía preferencia por alguien. Muchas veces, cuando no tiene manera de comunicarse, son los hermanos los que te lo dicen, o los familiares, los que te dicen: toda la vida ha vivido con fulanita hasta que no ha podido ocuparse de él, y entonces está en una residencia, pero ha vivido siempre con ella. Pues hombre, ya tienes ahí un dato, tienes ahí un hecho, y fulanita le preguntas y dice: pues no me importaría ser yo la persona que se ocupa. En esos casos, cuando hay una guarda de hecho clara, no se acuerda nada, pero hay veces que existe un conflicto, cuando las familias entre sí no están de acuerdo, cuando la persona designada por la persona con discapacidad ves que tiene otros sentimientos espurios, como se dice en nuestro ámbito, cuando el dinero lo está empleando en comprar una segunda residencia en primera línea de playa, presuntamente para la persona con discapacidad, pero donde va esa persona con su familia. Hay determinadas cosas que te pueden indicar que no siempre la voluntad de la persona con discapacidad tiene que ser la seguida, que es preferente, pero como en todo caso, en una situación de vulnerabilidad, tienes que también determinar si esa persona va a ejercer o no va a ejercer bien esa guarda de hecho, o en su caso, si hay que establecer una curatela representativa precisamente para proteger a la persona con discapacidad de esa situación. Hace poco he tenido el caso de una persona que apoderó a un hermano, un poder voluntario, apoderó a un hermano con el que más o menos tiene más relación. Y este hermano apoderó a una pareja suya. O sea, una cosa que yo no sé cómo se pudo autorizar, pero bueno, esto fue así. El hermano fallece y la pareja, que no es ni siquiera su esposa, se ha dedicado a sacar dinero de la cuenta de esta persona. Y claro, las hermanas que vivían en otra provincia vinieron corriendo para pedir una medida cautelar de dejar sin efecto ese poder voluntario de la persona con discapacidad y de la del hermano. Y hicimos una medida cautelar y luego posteriormente hemos tenido que designar a un curador representativo, porque en este caso las dos hermanas tampoco tenían mucha relación y era imprescindible establecerlo. Pero hay veces que una cosa es, como en todo en la vida, cómo te llevas con alguien a determinado momento de tu vida y cómo evoluciona esa relación posteriormente. Entonces también hay que saber que la voluntad de la persona con discapacidad tiene que ponerse en contexto en el momento en el que se otorgó, y también si luego esa voluntad que ella otorgó ha sido respetada. Entonces se hace sobre todo a través de esta exploración que se llamaba antes, que se llama entrevista reservada, con la persona con discapacidad y también con la audiencia de parientes o de personas allegadas a la persona con discapacidad. Muy útil. Los directores de los centros de formación o de los centros asistenciales, que te dicen quién va a visitarle, quién se ocupa de esa persona, quién llama por teléfono, a quién menciona cuando está enfermo. O sea que hay muchos elementos que te sirven para saber
quién es la persona más adecuada. Yo ahí, permíteme, Claro. Susana, si está. Quería también comentar al hilo de esto que dice Natalia, que una de las fortalezas del movimiento asociativo y de nuestras entidades es que cada persona con discapacidad intelectual tiene su círculo de apoyo, tenemos una planificación centrada en la persona y en la familia, y entonces digamos que eso está bastante establecido. Entonces, si desde la judicatura se cuenta, como muy bien decías, pues en residencias con directores y tal, pero en general para estas personas, aparte de propiamente la familia, que participamos también en esos círculos, es como más amplio, y entonces podéis tener una información más concreta, incluso con profesionales, ¿no? Sabéis que también estamos con la figura del asistente personal, es decir, que hay un círculo amplio en el cual puede facilitar para que no os sintáis tan Parker Pine investiga, sino que el juez tenga elementos. Pero hay veces que tenéis que decir vosotros, porque Sí. nosotros no podemos saber muchas veces Sí. que tiene un asistente personal. Hay veces que viene directamente el asistente personal. ¿Soy su asistente personal? Pues perfectamente, usted interviene. Pero si no te lo dice nadie, normalmente las demandas suele presentar el Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal suele tener muy poca información, la verdad. Y es allí, en la audiencia de parientes, cuando ves la situación. Entonces eso sí que tendría que ser proactivo de vosotros a decirlo. Pues tendremos que hacer un llamamiento a entidades y familias a que cuando tengan todo este proceso de justicia aporten, digamos, toda esta cuestión, porque yo creo que ilustra mucho, ¿no?, la situación, y si tiene realmente un círculo de apoyo, ¿no?, o está carente, y efectivamente pues tenéis que ir a otro tipo de medidas. Bueno, Natalia, como sabes, el Código Civil prevé una serie, o sea, prevé el conflicto de interés que puede existir entre la persona necesitada de asistencia, entre la persona con discapacidad y las entidades que la asisten, como una causa de exclusión para poder acogerla y para poder adoptar medidas de asistencia en relación a la misma. Pero a su vez existe un precepto que excepciona estos conflictos de intereses en caso de que esté debidamente motivado, que el conflicto no impedirá el ejercicio de las medidas de apoyo, bueno, los propios términos y debidamente. Esta regulación que genera conflictividad, como hemos podido percibir, y que es algo confusa, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo la lleváis el día a día de este tipo de conflictos? Pues muy difícilmente, porque al final te ves en la obligación muchas veces, cuando la persona no tiene un guardador de hecho claro, porque muchas veces pasa, sobre todo con las personas mayores, que sus hermanos, sus familiares o han fallecido o están igual que ellos o son muy mayores también, te encuentras con la situación de que no tienes a nadie a quien designar para que apoye a esa persona. Entonces, por inercia, precisamente por ese conflicto de intereses, lo cual es bastante triste, porque muchas veces esa persona percibe su núcleo de confianza, percibe ese centro asistencial o ese grupo como su familia actual. O sea, incluso hablan de su asistente personal o del trabajador social o de la persona que está con esa persona, o el educador, habla como si fuese su familia. Entonces, esas personas no pueden ser en ningún caso representantes o apoyo de la persona con discapacidad, porque lo excluye expresamente el 250 del Código Civil. Yo creo que este artículo estuvo pensado, no lo sé, no estuve en el debate, pero yo creo que esto estaba pensado sobre todo para los directores de residencias, por el conflicto que puede existir con las residencias de ancianos. Pero yo creo que tendría que haberse dejado una mayor discrecionalidad, viendo cada caso concreto, porque al final en la práctica nos vemos en la obligación de acabar nombrando como curadores representativos o asistenciales a las entidades públicas, y en este caso a la Agencia Madrileña, a la AMAPAD, de apoyo a las personas adultas con discapacidad, antiguo AMTA, ahora se llama AMAPAD. No sé si conocéis el AMTA, pero es lo mismo, la AMAPAD. Claro, la AMAPAD no da abasto, o sea, la AMAPAD está totalmente desbordado, y aparte de que con tanta gente que tiene la curatela representativa o asistencial dada, lo tiene que hacer todo un poco en economía de grandes números, o sea, de manera pues más gruesa. Cuando la persona, al final en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Que es el centro en el que se encuentra esa persona la que está todo el rato pidiéndole a la AMAPAD lo que tiene que hacer. Y al final se encuentras con que se le desautoriza a la organización a poder ejercer esa curatela representativa o incluso guarda de hecho, porque sería muchísimo más eficaz, más efectiva, se les autoriza por ley, y sin embargo es el nexo de unión entre luego la asociación pública o la organización pública que tiene que prestar este apoyo, por lo cual se hace todo muy farragoso. Yo creo que tendría que verse cada caso concreto, a lo mejor en estos casos establecer un mayor control, por si acaso, por si te escapa alguna cosa que pueda ser, pero no impedir este conflicto
de intereses que yo creo que muchas veces va incluso en contra de la propia voluntad de la persona con discapacidad. Sobre todo hablo de casos, como digo, de gente que no tiene apoyos familiares de confianza. Nosotros en este tema concreto, que con la regulación actual, creemos y estamos recomendando a todas nuestras entidades que eviten el conflicto de intereses, y además hay entidades, fundaciones, entidades que tienen su fundación, digamos, en este sentido de apoyo para poder absorber estas cuestiones, ¿no? Y cuando alguna entidad nos dice, es que tengo este problema, esta persona, claro, por su entorno habitual quiere que le prestemos este apoyo, pero tenemos el conflicto de intereses. Y dice, sí, y además creemos que evitar el conflicto de intereses es positivo porque aquí hay muchos temas y condicionantes éticos, pero tienes una fundación de otra entidad de nuestro movimiento de toda garantía, e igual que tu fundación podrá dar asistencia, apoyo a personas de otras entidades, entonces como cruzar, digamos, en este sentido, creemos que hay y tenemos suficientes fundaciones como para que Amapaz no se vea desbordado en estos momentos, ¿no? Estamos precisamente en ese proceso porque como todo esto es novedoso, y entre unas entidades y otras, pues como a través de Plenius Madrid nos vamos recomendando, vamos diciendo para acotar estos casos que es un tema importante, efectivamente, ¿no? Porque son las personas que al final se quedan más desprotegidas y que de alguna manera hay que tener más intensidad y más objetividad en los apoyos. Tomás, hay muchos grados de discapacidad, hay personas con muchos grados de discapacidad y hemos visto que esta nueva regulación, no sabemos si hoy mismo o a la larga, verdaderamente va a dar respuesta a las necesidades de inclusión de estas personas, de la mayoría de estas personas. Pero ¿tú crees que aquellas personas que tienen un mayor grado de discapacidad y que por lo tanto necesitan un apoyo más integral o más transversal, encuentran también una solución en esta ley o existe un vacío en este sentido? No, yo no comparto la opinión de algunas familias que se sentían en esa zona de confort con la tutela. Personalmente tengo una hija con gran dependencia y gran discapacidad y nos erigimos guardadores, de hecho mi mujer y yo hace tiempo, convencidos de que es una figura mejor mientras tengamos un entorno de apoyo como el que afortunadamente tiene nuestra hija suficiente, ¿no? Y yo creo que la ley da posibilidades de sobra para atender incluso a las personas con grandes necesidades de apoyo, suficiente. Está la curatela representativa en todo caso, o sea que es suficiente con esa situación. A mí lo que más me preocupa son, para la aplicación efectiva de la ley, son los condicionantes legales, porque al final, éticos, porque estamos las personas, ¿no? Y entonces Natalia apuntaba alguna situación ya, y efectivamente estas personas pueden sufrir abusos de su entorno, entonces hay que ser especialmente cuidadoso en las cuestiones éticas y desarrollar muy bien y estar vigilantes desde las entidades, desde los círculos de apoyo, es muy importante. O sea, la ley lo permite, pero la ley es un gran paso, pero no es suficiente para garantizar que las personas con grandes necesidades de apoyo estén de verdad bien apoyadas y sin problemas de funcionamiento. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues a modo de conclusión, y creo que vamos exactamente en tiempo, una última pregunta, y esta ya os la dirijo a las dos. Han pasado 15 años desde la Convención sobre los Derechos de las Personas de Nueva York, que fue la madre de toda esta regulación. Llevamos 2 años, como hemos dicho, desde la Ley 8/2021. Estamos aquí en el 2023 y, como vemos, sigue habiendo una percepción de que esta nueva regulación es oportuna y que dará lugar a cumplir con la finalidad de la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, pero aún quedan bastantes trabas y bastantes conflictos de día a día por resolver. ¿Cómo crees que iremos avanzando? ¿Cómo creéis que iremos avanzando? ¿Cuánto nos queda? Yo creo que Tomás, la verdad es que ha sido muy optimista, pero bueno, Natalia, también me gustaría saber la opinión de los dos a modo de conclusión. Yo también soy optimista, lo que pasa es que yo creo que hay que exigir, como digo, la especialización, la formación de todo el mundo, no solamente de los operadores jurídicos, también de los operadores financieros, de la agencia tributaria, porque yo también he tenido una experiencia cercana igual, que vas a la agencia tributaria a pedir la clave PIN de una persona con discapacidad, y bueno, ¿qué tiene que pedirlo ella? Pues que sí, pero es que está aquí y tal. Bueno, es que te encuentras muchas veces con muros del funcionario que está en ventanilla, que no tiene absolutamente ni idea de que viene una ley nueva y que te encuentras con ese problema. Tiene que haber más formación, más información. Prioridad en las políticas públicas, porque cada vez va a haber más discapacidad. Estamos en una época de desarrollo humano en el que cada vez llegamos más mayores
al final de nuestra vida, tenemos más discapacidades, todos somos susceptibles de ser discapaces, o sea, de tener discapacidad en el futuro, y tiene que ser una prioridad el invertir en esta cuestión. Y desde el punto de vista jurídico, sí que creo que tiene que haber un cambio de mentalidad. Yo creo que ya la gente que es más joven ya tiene otra mentalidad para esto y para muchas otras cosas, pero los que estamos ya con cierta edad hay que cambiar totalmente la mentalidad, asumir que la discapacidad es una condición, como ser rubio o como ser bajito, es decir, no hay que mirarlo de otra manera, y que hay que intentar de alguna manera facilitar la vida de estas personas respetando su dignidad, cosa que es verdad que si algo me da más rabia en el mundo es la infantilización de las personas con discapacidad, que se da muchísimo también, incluso en justicia. Muchas veces pensando que les vamos a proteger más, estamos convirtiendo su discapacidad en algo mayor. Yo muchas veces me encuentro a familias con hijos con grandes discapacidad, que muchas veces dices, ¿qué parte hay de discapacidad y qué parte hay de que no le dejáis hacer nada? O sea, porque muchas veces te das cuenta que son gente que sobre el papel, sobre un informe médico, un informe neurológico, sobre un informe psiquiátrico, te dicen, bueno, pues tiene capacidad de entender determinadas cuestiones, y sin embargo luego sus padres o sus familiares la han convertido en alguien muchísimo más discapaz de lo que es. Entonces yo creo que también tiene que haber este cambio de mentalidad, de la forma de tratar la discapacidad, que la protección no esté reñida con la autonomía, con la dignidad de esa persona. Y pido medios, pido facilitadores, pido resoluciones de lectura fácil, pido que exista una mayor dotación de medios para los juzgados, y que esto, que es un imposible, por lo menos se pueda protestar todos juntos, los poderes jurídicos, para que esto sea posible. Muchas gracias, Natalia. Tomás. Bueno, a nosotros nos gusta trabajar con evidencias, ¿no? Esta misma semana pues hemos presentado un estudio que hemos hecho con la Universidad Autónoma, bueno, lo ha hecho con nosotros, ¿no?, y financiado por la Comunidad de Madrid, sobre buena vejez y buenas prácticas. Y ahí pues comentábamos, o sea, cuando hablas de estas cosas parece que como pides más medios, como pides más apoyos, lo que estás diciendo al final, el estado de bienestar, le estamos pidiendo al Papa Estado todo y al final no va a llegar a todo. Es imposible. Pero tú miras esto y si tú a una persona le das los apoyos, tiene una vida feliz, es que resulta que su proceso de envejecimiento no va a ser tan traumático, no va a acabar en amapaz, no va a acabar solo, no va a acabar amargado y con unas necesidades de apoyo que la sociedad no se puede permitir. Entonces, creo que conforme la aplicación de esta ley avance, podremos, a través del observatorio de las entidades y de cada persona con discapacidad y sus familias, dar evidencias de que invertir a tiempo significa un ahorro para toda la sociedad y, por supuesto, una defensa de derechos que toda persona merece y necesita. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Gracias por vuestra claridad, por hacer pedagogía en una materia en la que, como decíamos, no podemos dejar de hablar de ella, porque, como muy bien ha dicho Natalia, todos podemos tener una discapacidad. Así que gracias también por vuestro optimismo, y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Si queréis, tenéis un poquito de tiempo y alguna pregunta que queráis hacer a los participantes de este diálogo. Inés. Con los problemas que hay para que sean curadores representativos, las instituciones donde viven personas con discapacidad, ¿se está explorando la posibilidad de que sean esas personas las que otorguen poderes voluntarios notariales a esas instituciones? Porque entiendo que en ese caso no habría ningún tipo, ¿no?, de conflicto ni nada, porque las medidas voluntarias yo creo que prima la voluntad de la persona con discapacidad. Para Natalia, para Tomás, para los dos. No quiero contestar. A mí me están enseñando cada día. O sea, que me apunto la pregunta para ver qué se está pensando al respecto. Es que el 250 es clarísimo. No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo. Es decir, que el notario no tendría que otorgar esa escritura. A mí me parece que es un artículo que se ha pasado de frenada, es mi opinión, porque yo lo estaba pensando en las residencias de las personas con, o sea, las residencias geriátricas, no
este tipo de organizaciones. Y yo creo que es un error, porque al final es lo que comentaba, al final tienes que nombrar a la MAPAD. Una solución muy buena es la que acabas de plantear, yo no lo sabía. El que existieran fundaciones al margen de estas organizaciones que pudieran prestar este apoyo tutelar, perdón, este apoyo asistencial, y que no tengan relación directa con la persona con discapacidad para salvar este artículo. Pero claro, para eso todavía queda un poco, ¿verdad? Bueno, pero estamos en ese camino. Yo creo que al final no es bueno mezclar churras con merinas, y además una de las cosas que se nos está imbuyendo a todas las familias y a las personas con discapacidad es que cuando tienes una plaza pública, estás en una entidad o lo que sea, la plaza no es de la entidad, es de la persona, y la persona es libre de solicitar traslado. Entonces, en algún momento, frente a cualquier problema, dices, vale, yo aquí confiaba mucho y tal, pero ahora quiero estar en otro sitio. Y habrá un conflicto de intereses. Es que la casuística es muy compleja, entonces es difícil acertar, y yo creo que lo mejor es enemigo de lo bueno, y sinceramente a lo mejor no estoy en lo cierto, pero a mí me parece que es un artículo bueno, positivo, para evitar malas prácticas. Sí. Bien. Por favor. Micrófono. La pregunta es Natalia, ¿vale? Te hablo desde el punto de vista jurídico como persona con discapacidad. Yo una vez tuve una conversación con una persona que era una jueza, entonces, que vino a nuestro curso. Yo le planteaba el siguiente caso. Nosotros cuando tenemos el caso de una mujer que sufre violencia de género, se siente más identificada si la jueza que hay en ese momento es mujer también, y los abogados que ejercen son mujeres por razones obvias. Entonces, yo siempre he dicho que en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de a la hora de por ejemplo, hacer un trámite de la administración, un trámite en cualquier juzgado, aprovechando que ahora, afortunadamente, no somos muchos, pero somos pocos, que hay gente, asistentes jurídicos, precisamente con discapacidad intelectual, pues que a gente con discapacidad intelectual se nos permita entrar en los juzgados para ayudar precisamente a otras personas que tienen discapacidad intelectual, ya que nosotros podemos, como que entendemos un poco de las dos cosas, tanto desde el mundo de la discapacidad como desde el mundo del mundo jurídico. De esa manera, la persona que está, el juez, el policía, por ejemplo, en una comisaría, o cualquier otra persona que se dedique a la administración, entiende mejor a la persona con discapacidad, y viceversa, y la persona con discapacidad entiende lo que quiere decir el juez, en el sentido de que, por ejemplo, nos hacen una pregunta y no es mi caso, pero en el caso de la persona con discapacidad, a lo mejor entiendo una cosa y resulta que es otra lo que le está preguntando. Entonces, yo quiero saber tu valoración sobre esto. Pues yo estaría encantada, ¿no? Vamos, no sé si me ha movido esto. Estaría encantada con esa posibilidad. Ya digo que yo hoy por hoy no tengo facilitadores. Cuando alguna vez me lo pide alguna familia y podemos oficiar, que oficiar es pedírselo a la entidad que sea, a la PAD, que es la que suele venir a estas ocasiones, o a Plena Inclusión, entonces viene una persona, pero sería ideal tener un cuerpo estable, organizado, de personas. Si tienen discapacidad, mejor porque es verdad que tú puedes saber realmente si está bien formulada la pregunta porque tú eres el que lo estás filtrando, o si hay alguna cuestión que tiene que mejorar en su expresión el juez a la hora de dirigirse a la persona con discapacidad. Pero realmente eso necesita una organización, que alguien firme un contrato de colaboración o algo con la Comunidad de Madrid para que nosotros podamos disponer de estas personas, porque yo designar a una persona aleatoriamente es complicado. Es decir, tendría que ser que existiese algún tipo de convenio con personas con discapacidad o sin discapacidad, pero que fuesen facilitadores
para que a través de la Comunidad de Madrid nosotros tengamos acceso directamente a esos facilitadores, como sucede con los peritos. Nosotros, por ejemplo, para pedir un perito económico, tenemos que dirigirnos a un listado que hay de la Comunidad de Madrid, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determina que esas personas son adecuadas para esto, y entonces por sorteo se designa un perito. Pues tendría que pasar lo mismo con los facilitadores, que es un listado de facilitadores para que tú puedas llamarles en cada ocasión. Aunque yo soy de la opinión de la que tendría que estar adscritos a los juzgados directamente, porque hay personas con discapacidad que van a todo tipo de procedimientos, no solamente a procedimientos de medidas de apoyo, un procedimiento penal, un procedimiento de divorcio, un procedimiento de lo que sea, de laboral, y sin embargo no hay facilitadores adscritos a los juzgados, como sí que hay trabajadores sociales, psicólogos o médicos forenses. Entonces yo encantada de que fuese así. A nivel de España solo somos... Pues fíjate, 7. O sea, 7 que son con los que hemos... Sé que se está haciendo más, pero titulados oficialmente solo somos 7. Pues A mí me lo habéis puesto votando. Como resulta que se está dando formación para facilitadores judiciales, como además se está hablando con el Colegio de Abogados y como además hay representantes de la Judicatura, pues todos a hacer fuerza y en 2024 que efectivamente se dote de facilitadores judiciales a los juzgados, porque además creemos que debe ser un tema de justicia gratuita y que de esta manera, digamos, hay empleo, se resuelven problemas y se apoya a todas las partes, con que ya tenemos tareas. Pues nada, ya llegando la hora... Carlos. hay más preguntas todavía. Buenos días, voy a trasladar 3 preguntas que hacen desde el público online, que aprovecho para agradecer la conexión. La primera de ellas está relacionada con la figura del patrimonio protegido. ¿Desde Plena Inclusión habéis ayudado a familias a gestionar patrimonio protegido? ¿Cómo? Nosotros todos estos temas específicos tenemos asesores legales que orientan a las familias y que les pueden ayudar, ¿no? En patrimonio protegido y en cualquier cuestión. O sea, hay un equipo y caso que llega pues se deriva hacia quien sabe de estas cuestiones, ¿no? Entonces efectivamente pues aquí entre el público hay uno de los asesores legales de Plena Inclusión Madrid y está así, ¿no? También quiero decir, entre las familias el patrimonio protegido no está excesivamente bien valorado por las rigideces y por lo que tiene, ¿no? Pero bueno, hay familias que optan y personas que optan por esto y se desarrolla, ¿no? Pero creemos que ahí también habría que darle una vuelta. Otra de las preguntas hace referencia a cómo se puede acreditar la guarda de hecho ante la administración pública. Con mucha paciencia. Porque evidentemente es que, como decía Natalia, es que la propia Garbiz es guardador de hecho. Entonces cuando te ejerces un guardador de hecho, pues ejerces, ¿no? Y la ley te da esa capacidad de actuar apoyando a la persona con discapacidad intelectual para voluntad. ¿Qué ocurre? Que en muchos órganos administrativos es desconocido y está en una desconfianza y dicen que si no te has erigido en tutor y no está incapacitado judicialmente, pues que no te reconocen el que puedas hacer eso. Bueno, todo se andará, ¿no? En el caso de los padres no es tan problemático porque se presupone, ¿no? En el caso de hijos con discapacidad adultos, bueno, suelen ser más fáciles de acreditar. El problema viene con parejas de hecho, por ejemplo, que no están casados, con hermanos, primos, tíos. Yo aquí aconsejo irse a un notario y hacer un acta de notoriedad, que te lo admiten, en el cual va la persona con discapacidad y se dice que ese es un guardador de hecho. Es una manera, desvirtúa la figura porque no deja de tener que hacer un acto jurídico, pero cuando se te pone el muro de contención de la administración es que muchas veces hay equipo de sentido práctico y los notarios lo otorgan. Pero vamos, tendría que bastar con un certificado de empadronamiento, por ejemplo, y con cierta relación de parentesco, pero muchas veces te ponen muchísimas pegas. Lo digo por hermanos que conviven juntos desde hace muchos años y uno de ellos tiene discapacidad, pero bueno, es un verdadero problema. Aquí tenemos el corazón partido, ¿no? Porque por una parte dice, guardador de hecho, y otra vez tío, mira, que, perdonadme la expresión, que le den bola, voy al notario, claro. y tal, ¿no? Bueno,
a una última hay que notario, pero tenemos que dar un poco la batallica y decir, venga, somos guardadores de hecho y además las personas todos tenemos un sentido común y se nota esa guarda de hecho. Es muy raro que no se perciba a la hora de los hechos, sobre todo si tienes un vínculo directo, como decías, Natalia. Pues relacionado también con la guarda de hecho que la acaban de realizar, es si se puede compartir en caso de padres divorciados y adicionalmente si existen en estos casos régimen de visitas. El caso de padres divorciados es el caso paradigmático de determinar un apoyo judicial, porque ahí te encuentras con padres que no, vamos, si se llevan bien, no, pero normalmente cuando son divorcios contenciosos ahí es el caso paradigmático de que tienes que designar quién es el curador representativo o asistencial, porque los dos son padres y te puedes encontrar con conflicto de guardador de hecho. A lo mejor uno está de acuerdo con que se aplique un tratamiento muy habitual y otro con que no se le aplique el tratamiento. O uno con que vaya a un centro de día y otro que cree una residencia. Entonces ahí es un caso paradigmático de curador representativo o asistencial, que es el que ahí se suele pedir por el Ministerio Fiscal. Cuando se llevan bien, guardador de hecho son los dos. Régimen de visitas no se puede establecer, que es lo que decía al principio de mi ponencia, porque realmente no puedes compeler a una persona adulta a que esté con uno y con otro. Eso tiene que surgir naturalmente, que normalmente surgirá, pero no puedes obligar a que esa persona adulta vaya con su madre o con su padre si no quiere, y si quiere pues habrá que decirse al juez, oye, que es que este guardador de hecho mío no me está dejando, o sea, de alguna manera tienes que pedirlo él, pero no se puede establecer un régimen de visitas. Muy bien, pues yo creo que hemos sacado todas las preguntas. Como se ha dicho muy bien, la aplicación de la ley exige formación, información, bueno, y ese era el objetivo de este diálogo. Hemos tenido la autorización de los que han participado para poder grabarlo y por eso lo ponemos a disposición de todas las entidades para que le deis la difusión que creáis oportuno en esa labor formativa y que nos pueda llevar a que esta realidad tan ilusionante, porque esta ley tan ilusionante sea una realidad. Pues nada, de nuevo muchas gracias. Vuelvo a pedir un aplauso a los que han intervenido.